Hermanos, gloria a Dios. Le damos las gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder estar acá, hermanos, para compartir una breve meditación, esperando que sea de nuestro provecho espiritual, hermanos. Ya estamos, como decían ahorita, hermanos, a la víspera, ya se acaba este año. Estamos a horas, podríamos decir, ¿verdad? Y generalmente, hermano, como que se predica muchas veces cuando queda el último, como que se predica siempre con exhortaciones basadas en eso, en cambios. Creo que todos tenemos la capacidad, no voy a entrar en ese detalle de metas y cosas así, para mí son un poquito cansones, pero todos sabemos y debemos tener la capacidad de reconocer las cosas que debemos cambiar y ojalá que no sigamos quizás en la misma corriente de pasar, porque hermano, los años se van, los vemos a veces de que enero y falta mucho y cuando vemos se nos va el tiempo y no hacemos nada. Entonces es necesario que empecemos, hermanos, es necesario que trabajemos, que cambiemos las cosas que nosotros mismos sabemos y reconocemos que debemos mejorar. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad, el Señor nos ha dotado en su inmensa amor y en la forma en que nos creó tan perfecta, hermanos, que nos dio la capacidad de ver, nos dio la vista, hermanos, y es un regalo, hermanos, inigualable. El poder ver, hermanos, es algo grandioso, a veces subestimado, a veces pasamos por alto, hermanos, pero es algo grandioso, poder ver el amor de Dios, poder ver tantas cosas, es verdad. Y muchos podríamos hasta perder la vista por el mal uso, por el abuso de viendo hoy en día los aparatos y todas estas luces y cuántas cosas vemos que a veces van afectando nuestra vista. También por enfermedades se van bajando y obviamente muchos vamos perdiendo la vista poco a poco. Es como degenerativo y se va perdiendo indudablemente por la edad. Es difícil que una persona quizás llegue a la adultez o a la vejez quizás viendo como veía antes. Muchas veces no sabemos. A veces usted se va a hacer un estudio o algo y ahí cuando se pone los lentes, ahí es que usted se da cuenta, oh, pero yo estaba, ¿verdad? Porque usted aparentemente y ve todo bien, pero cuando usted le pone esas lentillas que le ponen, oh, pero mira, estoy viendo nítido ahí. Entonces, hermanos, realmente la vista va sufriendo mucho sin darnos a veces muchos cambios. Hay personas que sí lo van sintiendo, pero hay muchas personas que lo van, es lentamente, de una manera a veces, sin darnos cuenta. Pero sin lugar a dudas, hermanos, qué difícil debe ser, hermanos, no gozar de la vista, o nacer, por decirlo así, nacer ciego, hermanos, debe ser sumamente difícil. El usted ser guiado, hermanos, para donde quiera que vaya, usted no poder valerse por usted mismo, aunque hoy día vemos personas que hacen el intento, ¿verdad? Y en cierta manera hasta salen y hacen muchas cosas, pero no gozar de la vista, nacer con esa limitación es algo triste, ¿verdad? Porque, hermanos, están a expensas en un mundo tan peligroso, en un mundo de tantas cosas, pueden chocar, pueden caerse, pueden ser abusados, pueden robarle. ¿Cuántas cosas puede sufrir una persona que es ciega? Y es necesario que nosotros cuidemos nuestra vista, hermanos. Esta pequeña reflexión, hermanos, lo he titulado Un mundo lleno de ciegos espirituales, hermanos. Un mundo lleno de ciegos espirituales. Este mundo en el que vivimos, hermanos, la gran mayoría que vemos por ahí, hermanos, espiritualmente no ven. Espiritualmente, hermanos, son ciegos, no tienen la capacidad de ver, hermanos,
el amor de Dios, no tienen la capacidad de ver lo bueno que ha sido Dios para con todos nosotros, hermanos. No tienen la capacidad de ver lo que Dios nos ofrece, las bendiciones que Dios nos da, hermanos. Y viven como que si estuvieran bien. Viven su vida, hermanos, sin entender, hermanos, pero andan chocando, hermanos. No ven. Y es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros pueda ayudarles. Nosotros somos, si se quiere, mensajeros para ayudarles en este mundo de tanta oscuridad, en este mundo de tantas tinieblas, hermanos, en este mundo de tantos ciegos que cada día crecen más, hermanos, se van multiplicando, hermanos. Cuántos ciegos espirituales hay en este mundo, hermanos, guiados y dirigidos, hermanos, por el pecado, por Satanás. En el libro, hermanos, de Segunda de Corintios, nos los revela, nos los dice de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, de una manera maliciosa, de una manera, podríamos decirlo, astuta, hermanos, ha cegado la vida de la gran mayoría, hermanos. Ha puesto cosas, ha puesto elementos para que se fijen, hermanos, en las cosas de este mundo y no en el Señor, hermanos. Y los ha cegado literalmente, hermanos. No pueden ver, hermanos. Por más que muchas veces se les intenta, hermanos, hacerle ver que están en pecado, por más que intentamos y se les intenta hacer ver que están en el error, hermanos, no lo admiten, hermanos. No lo admiten, hermanos. Es difícil de creer, hermanos, pero es así. En el libro también de 1 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, hermanos, no puede discernir, no puede percibir de estas cosas, no puede ver, hermanos, la grandeza del amor de Dios, hermanos. Pero también muchos de nosotros, hermanos, estamos también ciegos, hermanos. Y gracias al amor de Dios podemos ver, podemos recibir la vista, hermanos. El libro de 1 Corintios, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. En otros tiempos, hermanos, nosotros también estábamos en oscuridad, éramos ciegos, pero gracias al perdón de Dios, gracias a la sangre de Cristo Jesús, hermanos, podemos recibir la vista y podemos ver y podemos andar en Cristo Jesús. Qué beneficioso es, hermanos, que nosotros con nuestra vista espiritual podemos ver, podemos discernir, podemos saber por dónde andar y por dónde no andar. Es necesario, hermanos, que nosotros reconozcamos eso y que podamos cuidar nuestra vista espiritual, hermanos. Estar sin Jesús y andar sin Jesús, hermanos, es andar en una total tiniebla, hermanos. Estar sin Jesús y andar sin Jesús es un mundo de tinieblas, hermanos, en el cual debemos cuidarnos. El gran deseo, hermanos, de Jesús desde el principio, hermanos, es que todos nosotros y que todo el mundo pueda recibir la sanidad, que pueda recibir la vista espiritual a través del perdón del pecado. Desde el principio, hermanos, el gran deseo de Jesús es que todo el mundo reciba la vista espiritual.
que todos recibamos la vista espiritual. Y dice en el libro de Juan, capítulo 12, Juan, capítulo 12, versículo 46, en el cual el Señor Jesús nos habla y dice, Juan 12, 46, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, hermanos. Las personas, hermanos, no han querido, como decía ahorita, ver que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es la salvación del mundo. También el mismo libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo dice, 8:12 dice de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, hermanos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, hermanos. Vamos a cuidar nuestra vista espiritual, nuestra capacidad, hermanos, porque así como las personas, hermanos, por el mal uso, pueden perder, hermanos, la capacidad de ver, muchos de nosotros también podemos perder la capacidad de ver. Por estar fijando nuestra mirada, hermanos, en las cosas que no debemos, podemos perder nuestra vista espiritual. Y Jesús hizo muchos milagros, sanando a ciegos, hermanos. En los evangelios lo podemos ver. Y hizo milagros también con cada uno de nosotros. Y es necesario que nosotros hagamos las cosas necesarias para no perder la vista espiritual, hermanos. Esa capacidad de ver el peligro, esa capacidad de ver hacia adelante, hermanos. Es necesario que nosotros pongamos esa capacidad. Muchos de nosotros, hermanos, podríamos llegar a estar totalmente ciegos, hermanos. Podríamos estar totalmente ciegos. Y podríamos estar viendo borroso, hermanos. Muchos de nosotros, a pesar de haber visto y tener la luz y tener la vista, hermanos, podríamos momentáneamente, dependiendo cómo estemos actuando, hermanos, podríamos estar viendo borroso. Y depende de nosotros, hermanos, cómo manejarnos. Depende de nosotros cómo seguir. Podríamos estar viendo borrosos, hermanos, si nos inmiscuimos en las cosas de este mundo. Y podría empezar a revertirse y a dañarse nuestra vista espiritual. Y podríamos llegar a cegarnos, hermanos, y a no darnos cuenta. ¿No? Es necesario que esta vista, que este regalo inigualable que Dios nos ha dado, nosotros podamos cuidarlo. ¿Cómo podemos perder o volvernos, hermanos, ciegos espirituales, hermanos, después de haber recibido la vista? Podemos perder la vista, hermanos, y es necesario que estemos pendientes, hermanos. ¿Cómo podemos perderla? En el libro de Romanos, hermanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 6 y 8, dice de la siguiente manera, la podemos perder de esta manera, porque el ocuparse de la carne, hermanos, dice acá, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros podemos ir perdiendo lentamente nuestra capacidad de ver, hermanos, si vivimos en la carne. Si vivimos, hermanos, inmiscuidos en las cosas de este mundo. Si vivimos en la vanidad de este mundo. Si vivimos en todas estas cosas que el mundo nos ofrece. El versículo también, a partir del verso 10, nos sigue diciendo de la siguiente manera. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús,
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros, hermanos, debemos alejarnos cada día más del pecado, de las cosas de este mundo, hermanos, si queremos mantener nuestra vista espiritual. Debemos acercarnos cada día más a Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, perder nuestra vista espiritual? Si no ejercitamos, hermanos, nuestros órganos se pueden ir atrofiando. Si no caminamos, hermanos, nuestros músculos se pueden perder, hermanos. Y es necesario también que nuestra vista nosotros la podamos afinar, que nosotros la podamos poner en las cosas que realmente nos ayudan. En el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 5, libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14, dice de la siguiente manera. Hebreos 5, 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso, hermanos, tienen ejercitados los sentidos. ¿Qué tanto uso le estamos dando, hermanos? ¿Dónde estamos caminando, hermanos? ¿Estamos haciendo uso de la luz? ¿Estamos caminando en la luz o estamos caminando en la oscuridad? Es necesario, hermanos, que hagamos uso de la luz, que cada día más, hermanos, pongamos en uso, que hagamos ejercicio, hermanos, y que hagamos la voluntad de Dios. Eso nos hará, hermanos, mantener y tener una vista clara y perfecta, hermanos. También, hermanos, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante, dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme la voluntad, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí, hermanos, nos detalla un grupo de cosas, hermanos, que si las practicamos, hermanos, no vamos a estar ciegos jamás. Dice aquí el 9, hermanos, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. El que no tiene el conocimiento, el que no tiene dominio propio, el que no tiene piedad, afecto fraternal, hermanos, si no hacemos uso de todas estas cosas, si no nos ejercitamos en estas cosas, hermanos, nos vamos a volver ciegos, hermanos, no vamos a tener la capacidad de ver. Y es necesario, hermanos, que nosotros cuidemos nuestra vista espiritual. Dios nos ha dado ese regalo, hermanos, Dios nos ha salvado a precio de sangre y es necesario que cuidemos nuestra salvación, hermanos. Es necesario, hermanos, que nosotros nos esforcemos. El Señor, como médico por excelencia, hermanos, cuida y está dispuesto a darnos nuestra sanidad. Está presto, hermanos, así estamos viendo borrosos. Así por momento, hermanos, nos hemos cegado a darnos la salud espiritual, hermanos. Podemos quedarnos ciegos, podemos ir degenerando, hermanos, si nos apartamos del camino, si lentamente, hermanos, nos cegamos, si lentamente, hermanos, empezamos a participar de las cosas de este mundo, hermanos. Vamos a afincarnos en el Señor, vamos a tratar de que todo lo que el Señor nos manda a través de su palabra nosotros podamos ir cumpliendo, hermanos. Un mundo lleno de ciegos, en el cual nosotros, hermanos, sin darnos cuenta también podríamos caer lentamente, hermanos. Ojalá, hermanos, que nosotros seamos inteligentes, podamos ver y notar el amor de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, que tiene paciencia para con nosotros. Amén. La vista física, hermanos, quizás las tenemos y por momento, hermanos, es hasta un obstáculo para cada uno de nosotros. La vista física a veces hasta una forma, hermanos, de caer y de pecar. ¿Cuántas cosas nosotros, hermanos, por tener la vista física, hermanos, inmediatamente vemos algo, hermanos? Pecamos, hermanos, a veces. Y a veces sería hasta mejor no tenerla para solamente estar enfocada en las cosas de Dios. Amén. Muchos de los órganos que tenemos, hermanos, si no los ponemos a la disposición de Dios, nos van a hacer de obstáculos, nos van a hacer fácilmente caer. Es necesario que le pidamos a Dios que nos afine la vista, que nos mantenga en su camino, que sea luz en nosotros, que nosotros también podamos ser luz para aquellos que están en oscuridad, para aquellos que no conocen de Dios, para que nosotros lo podamos traer al camino. Amén. Dios nos bendiga grandemente, hermano. Amén.